pagine, le prendiamo e le portiamo a altri apparecchi. Depende, si son importantes se bajan, luego se pasan a otro soporte. Y si no son útiles, las dejamos. Pero si son importantes para la investigación, las cogemos y las llevamos a otros aparatos. La conversación esta de la que estamos hablando, recuerda, usted, se captó, según dicen ustedes, entre las 21:11 y las 21:42 del día 26 de mayo. ¿Recuerda cuándo tuvieron ustedes conocimiento de la existencia de esa conversación? La conversazione di cui stiamo parlando, che si è svolta fra le 21:11 e le 21:43 del 25 di maggio. Quando avete saputo della sua esistenza? Non sapevo se mi dice il progressivo, che numero di progressivo. 1339. Abbiamo saputo una notte, nel senso la notte verso le 11 di sera, così. Dopo è stata presa e dopo è stata lavorata, pulita e dopo è stata scritta. Nos enteramos esa noche, hacia las 23 horas, luego cogimos esa conversación, fue limpiada y luego transcribida. Mire, cuando dice que fue limpiada, ha sido con el método que ha manifestado antes, de que la llevaron también a una empresa especialista. Quando dice pulita, l'avete pulita con il metodo di cui ha parlato prima, cioè portata ad un'altra impresa che si occupa della pulizia dei CD? Prima è andata la polizia scientifica, la polizia italiana, la polizia scientifica, e dopo è stata portata un'altra agenzia, Luxtronic, e loro hanno esattamente di apparecchi, e dopo loro affittano noi sia un materiale o sala da loro con un operatore e due della polizia italiana, e andiamo noi. Dopo è stata anche messa con la perizia che è stata fatta con 3 periti della procura di Milano. Anche loro all'inizio hanno trovato diverse difficoltà o termini, dopo un altro termine, dopo noi abbiamo detto a loro esattamente per sentire bisogna questi apparecchi, e loro sono andati all'apparecchi, meno male somiglia, le conversazioni poi somigliano. Sí, al principio la llevamos a la policía científica, en un segundo momento a otra agencia que se llama Luxtronic, donde tienen aparatos y luego también alquilan material o salas, y de hecho nosotros fuimos allí con un operador de ellos y con 2 policías más, y luego hicimos una pericia con 3 peritos de Milán, quienes al principio tuvieron dificultades para entenderlo, y luego cuando les dijimos que tenían que utilizar determinados aparatos para escucharla, llegaron a las mismas conclusiones o similares. Bien. Esto fue durante la mañana. Durante la mañana del día siguiente, si tuvieron conocimiento por la noche, toda esta actividad fue al día siguiente. ¿En un solo día ya quedó limpia o tardaron 24 horas? ¿Cuál es la relevancia de que quedaran 24 horas en 48 en otro tiempo, señor letrado? Luego el tiempo que realmente dedicaron en presentar la traducción. Eso lo han comentado antes, y por una vía o por otra han dicho que la oyeron repetidamente y que la han oído hoy. Me gustaría que contestaran esa pregunta. Pregunte directamente qué tiempo dedicaron a la traducción. Toda esta actividad de limpieza, de llevarla al taller, de consultar... ¿Cuánto tiempo dedicaron ellos a oír la grabación? En todo ese proceso, hasta que por fin ya la tenían limpia y empezaron a la traducción. Pregúntele qué tiempo tardan hasta que les dan la traducción limpia, en condiciones de ser interpretada o traducida. Bien, esos 2 momentos. ¿Qué tiempo tardan en tener la traducción limpia? Y después, ¿cuánto tiempo tardaron realmente en hacer la entrega de la traducción? Haga la pregunta como yo la he formulado. ¿Cuánto tiempo... Ya no sé lo que he preguntado. ¿Cuánto tiempo, cuándo tuvieron la grabación limpia y qué tardaron en interpretarla? Quando avete avuto la traduzione, la registrazione pulita? Quanto tempo avete usato per tradurla?
Non è tempo, nel senso bisogna fare un preascolto, dopo si fa un ascolto totale, dopo se ci sono passaggi un po' delicati o l'altro, chiami nel senso tuoi colleghi, o arrivano anche altri nel senso abbiamo anche un altro inforzo che viene. E prima le sentiamo circa in 2 e dopo si fa la trascrizione. Non è importante nel senso tempo, solo l'unicamente che abbiamo tempo così se c'è un servizio fuori, le telefonate, se c'è un servizio di pedinamento o l'altro, sì, e lì la telefonata la maggioranza si fanno sempre in diretta. No es cuestión de tiempo. Primero escuchamos, hacemos una escucha previa, luego escuchamos la totalidad de la conversación. Si hay pasajes que son delicados, llamamos a compañeros o a alguien de refuerzo. Entonces, primero lo escuchamos, si somos 2, luego lo transcribimos, pero no es importante en este caso el tiempo, porque el tiempo es fundamental si hay escuchas telefónicas para hacer un seguimiento en el territorio del acusado, pero ahí sí que se hace en directo. ¿Recuerda cuando entregaron la primera traduzione? Vi ricordate quando avete consegnato la prima traduzione? No, io non mi ricordo. No, non lo recuerdo. Penso, se non mi sbaglio, i primi sono telefoni. Abbiamo fatto prima telefoni. Pero si no me equivoco, y creo que no me equivoco, antes entregamos las del teléfono, las telefónicas. Mire, ustedes, si esta cinta en concreto la llevaron a la empresa y ahí se limpiaron, en el momento que se produce esa limpieza, ¿quién está presente? ¿Está alguno de ustedes? ¿Está algún comisario de la DIGOS? ¿Está alguien del juzgado? ¿Quién presencia esa manipolación de la cinta? Visto che questi nastri venivano portati a questa agenzia, questa impresa, chi era presente durante la pulizia? Voi? Qualcuno della DIGOS? Qualcuno del tribunale? Dipende, di momenti siamo tutti e tre, nel senso c'è l'interprete, il pubblico ufficiale e dopo il tecnico. Ma non si prendono non si prendono le CD, non si prende CD solo e prende la chiavetta e prende solo la conversazione, il resto rimane sempre memorizzato, non puoi prendere tutto perché è un server. Depende, algunas veces estamos todos, o sea, el intérprete, el oficial y un técnico. Sin embargo, no se coge un CD, porque eso queda grabado en un servidor, se extrae la conversación a través de un pendrive. Cuando consiguen tener la conversación limpia, ¿vuelven a introducir la conversación limpia en il servidor o dejan la anteriore che tiene ruidos? E una volta che ottenete la conversazione pulita, la mettete di nuovo nel server o nel server rimane la conversazione con i rumori? No, nel server non puoi tornare niente, il server ormai è lì, la chiavetta è l'altra e basta, non puoi tornare a una conversazione, no, non si può, no è possibile. El server se queda así, no se puede volver a meterla, pues la conversación es la misma, que es la que y nosotros mantenemos la de la llave. Perché puoi prenderla solo del computer, non puoi prenderla del server, puoi prenderla solo del computer. Server divieto totale, nessuno può avvicinare o l'altro. È un'altra zona, in procura non si può entrare. El server está en otra parte, no se puede volver a acceder a ello, solo podemos trabajar con el ordenador, además están en sitios distintos. Mire usted, es que no sé si es usted se le hizo un interrogatorio, que viene con su nombre, por una comisión rogatoria en fecha 11 de febrero del 2005, recuerda, por orden del juzgado central, Distrito número 6 de Madrid. Lei è stato interrogato durante la commissione rogatoria dell'11 febbraio del 2005, perché non sa se è lei la persona. Sì, sono interrogato. Sì.
Mire, es que en esta declaración usted dice que es usted el que selecciona las declaraciones, las conversaciones más importantes, y hoy ha dicho que las selecciona la policía. In quella dichiarazione lei dice di essere la persona che seleziona il materiale più importante delle conversazioni, mentre oggi è stato detto che questo lavoro lo fa la polizia. Allora, forse lui mi ha interpretato male. Se selezionare vuol dire quando senti c'è una conversazione molto importante, le dici guarda, quella è una conversazione molto importante, bisogna prenderla e la portiamo a pulire. Non sono selezionatore. Se me ha malinterpretado a la hora de interpretar la palabra seleccionar. Yo cuando digo que selecciono es que cuando escucho algo importante lo comunico, transmito y digo esta parte hay que cogerla y limpiarla. Eso es el trabajo que yo Ma non è hago. l'unico io, ci sono anche altri interpreti. Y no soy el único, hay otros intérpretes también. Sí, pero es que, mire, en esta declaración, en esta conversación, la que llaman 1139, usted cuando la entrega al juzgado dice que lo hace en compañía de dos funcionarios de la DIGOS, dice, ayudados por un intérprete de lengua árabe, nombrado por la Fiscalía. ¿Por qué aquí dicen que es un intérprete el que hace esta labor? Y ahora dice que intervienen 4 o 5. In quella dichiarazione, che si riferisce alla conversazione 1139, lei ha dichiarato che quando la conversazione è stata trasmessa, mandata al tribunale, c'erano 2 DIGOS, 2 ufficiali della DIGOS e un interprete arabo. 18.440. ¿De la pieza principal? Sì. Quando ha portato la conversazione al tribunale, questa 1139, ha dichiarato nella commissione rogatoria che c'erano 2 poliziotti della Digos e un interprete di arabo nominato dal tribunale. Adesso però dice che gli interpreti erano di più. No, parlo a livello di squadra, non parlo su questo fatto, io parlo a livello di squadra. L'effettivo chi lavora dentro la Digos. Non è io ho parlato, ho detto, ho preso la conversazione, sono andato con 2 della Digos. Noi esattamente siamo circa 7 interpreti, 6 sono lì. E noi esattamente, se c'è una conversazione utile, chiamiamo un ispettore, con l'ispettore viene con l'assistente. Yo no dije que fui a entregarla con dos digos. Yo estoy hablando del trabajo que hemos hecho todos juntos, los intérpretes que trabajamos allí en las conversaciones, que somos 7, o sea, 6 estamos allí, y si hay algo útil llamamos al inspector, que viene a su vez con un asistente. Mira, aquí a este folio consta que esta declaración, que esta conversación del 26 de mayo a las 21:42 la entregan ustedes al juzgado al día siguiente a las 14:30 horas. ¿Quiere decir usted que en ese periodo de tiempo realizaron toda la actividad que ha realizado en esta conversación, de llevarlas a la empresa, de filtrarlas, de volverlas a oír, de traducirlas, de transcribirlas, de traducirlas? Todo eso lo hicieron en una mañana. La traduzione è stata consegnata al tribunale alle 14:30 e in questo lasso di tempo, cioè la mattinata, avete svolto tutte queste attività di portarla all'impresa, di pulirla. È stato fatto tutto in questo momento di tempo? Sì, perché allora quando è stata un'indagine un po' particolare, il nostro dirigente hanno esattamente al loro servizio 24 su 24 questi tecnici, questi uffici scientifici, o viene un tecnico con il suo macchinare e ti fa sentire all'interno. Sí, porque esta ha sido una investigación particular. En nuestra dirección hay técnicos disponibles las 24 horas del día, entonces se llamó a un técnico que trabajó en la oficina científica. Mire, ¿cuál es la razón de que usted ha venido a declarar también al juez central de instrucción, número 6, a Madrid? Es que como ahí está con oculto, non so se è él también. Lei è anche venuto a prestare dichiarazione presso il tribunale numero 5 di Madrid. Era già venuto a Madrid a dichiarare. La pregunta es ¿por qué para ratificar las periciales, las traducciones que usted hace, tanto en Italia como en España, viene siempre acompañado de 2 policías? No ha lugar a la pregunta. Es evidente que la pregunta es manifiestamente inútil, además de capciosa. ¿Cuánto tiempo lleva colaborando usted con la Digos?
¿Da cuánto tiempo colabora con la Digos? No colabora, trabaja para el Estado italiano. Otra pregunta. Circa 12 anni. Sí, No, no. Sigue. ¿Realiza otros trabajos al margen, la policía italiana, al margen de que lo haga para la policía italiana? Es irrelevante para esta causa, salvo que usted establezca un enlace directo preciso. ¿En la reunión que han tenido ustedes los intérpretes han tenido alguna inferencia de algún policía que les haya acompañado a ustedes también procedente de Italia? ¿En la reunión cómo? ¿Durante la interpretación? No sé, en el tiempo que hayan estado aquí. Pues si han venido acompañados por policías es una cosa que no tiene ninguna relación con la pericia. Podrá Vale. preguntar si durante la interpretación ha habido policía, otra cosa no puedo preguntar, y aún así la relevancia de la pregunta. Pregúntele si durante la interpretación han estado o ha habido policías, pero vamos, eso pueden contestar cualquiera de los cuatro. Durante l'interpretazione erano presenti dei poliziotti? En España, ahora, hoy. Qui, nella interpretazione di oggi? No. No. Prima è venuto, nel senso, il capo, è venuto il nostro accompagnatore a parlare con noi come va, come no, l'unico, uno. Sí, tenemos un acompañante que ha venido, nos ha preguntado qué tal estaba la cosa y simplemente a él. Aquí a mí me interesaría resaltar el hecho de que a lo largo de la reunión los compañeros italianos salieron en varias ocasiones y han estado hablando con los señores policías italianos. Incluso yo les manifesté que esto no era muy correcto porque teníamos que trabajar solo a nivel de profesionales y tengo que manifestar este matiz por lo menos. Mire, dice che vuole manifestare che nel corso della vostra riunione di oggi siete usciti in diverse occasioni per parlare con il poliziotto che vi accompagnava, anche se lui ha detto che era necessario invece che lavoraste da soli e soltanto tra voi professionisti. Allora, non è così. Allora, la prima volta che mi capita ci vediamo tra interprete e un interprete mi dice vieni di là, bisogna lavorare insieme, lavoriamo insieme. Allora io automaticamente cerco se è una cosa ufficiale o non è ufficiale. Cosa faccio? Vado al responsabile che mi ha accompagnato, che gli chiedo se è ufficiale o non è ufficiale. La prima volta io che mi capita così, imprevisto, vieni, entra in ufficio, chiudi, allora io vado a vedere se la cosa è ufficiale o non è ufficiale. Es la primera vez que me pasa que un compañero intérprete me dice que nos reunamos para hablar y para trabajar solos en una sala. Entonces lo que yo hice fue salir y preguntarle a mi responsable, mi acompañante, si eso era oficial, porque yo lo primero que pensé fue buscar la oficialidad de este encuentro, porque me pareció, era totalmente imprevisto, yo no me lo esperaba, que nos reuniésemos en una habitación separada y no esperaba tener este tiempo para trabajar. Entonces pregunté simplemente si eso estaba bien, era oficial o no. Bien, muy bien. Mire, ¿ustedes han hecho también las traducciones en Italia del árabe al italiano? ¿Las hacen ustedes también? Le Del árabe traducción al italiano. Cuando se transcriben al árabe, se han traducido al italiano. Claro, ¿y a qué la van a traducir ellos? ¿Al español? No, podía hacer solo las transcripciones al árabe y otra persona diferente. Usted dice si ellos directamente del árabe lo pasaban al italiano. Bien, Sì. Avete fatto voi anche le traduzioni dalla trascrizione all'italiano? No, non scriviamo noi, scrivi subito, cioè, Si la hacían, no si la escribían. al Se momento. traducevate voi? La traduzione in italiano è vostra? La traduzione delle cuffie sì, chi scrive c'è perché abbiamo un problema grammatico, come oggi dicono laureato, non sei laureato, eccetera, eccetera. Abbiamo uno che segue noi, è stato disegnato dal nostro responsabile, e quello ti segue e tu metti le cuffie e le dici, lui scrive. Nosotros nos ponemos los cascos, escuchamos y vamos traduciendo a una persona, a un oficial que está encargado por
por el juzgado quién es el que escribe, porque tenemos a veces fallos de gramática o de lo que pueda surgir, entonces nosotros decimos y hay una persona que lo escribe en italiano correcto. Es que la pregunta respecto a este punto es quién decide entonces que se pongan algunas determinadas frases en mayúsculas o con admiraciones, como por ejemplo sucede en el folio 18.383, ponen hasta 10 admiraciones seguidas en una frase. ¿Es eso quién lo decide? ¿Ustedes o los italianos o la policía? Quindi la domanda è chi decide come scrivere determinate cose, per esempio in maiuscola o con dei segnali esclamativi, come per esempio al 18.383 ci sono 10 punti esclamativi di fila. Chi lo decide? Voi, la polizia o chi? Decidiamo insieme, dipende diciamo la frase e le diciamo se è composta e lui esattamente se fa puntini non inutile o non comprensive o... Lo decidimos juntos, nosotros decimos cómo lo estamos oyendo y lo que estamos oyendo, y luego el que transcribe decide si son puntos suspensivos o si hay que escribir otro tipo de marcas. Creo que he leído usted además decir cuando ha traducido como grupo, la palabra que oía era llama. Quello che voi avete tradotto con gruppo, la parola che voi sentivate era llama. La parola di gruppo è la stessa quella di Jamaa, non si cambia. La palabra gruppo è llama, non si cambia. Dipende solo che il contesto usa quella frase, perché può anche significare una cosa, Jamaa, come noi siamo Jamaa qua, dipende dove le mette e dipende da che momenti gli dici Jamaa, perché se vede noi qua siamo Jamaa. Depende del contexto y del punto de la frase en el que se utiliza esa palabra, como por ejemplo nosotros aquí somos llama. La palabra es esa, depende mucho del contexto y del punto de la frase. La pregunta era si esa es la palabra que ellos han oído, ¿no? Sí, he dicho que sí. Sí, claro. No hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna defensa más? Bien, dele por favor a la señora intérprete el folio 10 de la traducción que acompañaron los peritos. El señor secretario tendrá otro folio para que dé fe de qué es lo que se está leyendo. Verá que he marcado con un 3 y con un 2. Por favor, tradúzcale a los peritos, esto se supone que es su traducción, ¿no? He marcado con un 9, tradúzcale la frase que dice desde el no, o sea, la respuesta completa esa, pero parándose donde acaba cuando dice el programa fue de alto nivel. Incluso yo estaba preparado para ser mártir, ahí pare, por favor. No, murieron 5, traduzca. Sì, vi traduco una parte della vostra traduzione, solo che qui è in spagnolo, io ve la dico in italiano e comunque dovrebbe essere la vostra. Sono morti in 5, che Allah li abbia nella sua misericordia, e 8 sono stati incarcerati. Sono dei migliori amici. Ho iniziato la preparazione il dia 4. Il programma era di alto livello. Addirittura io ero preparato ad essere martire. Bien, ¿a qué día 4 se refieren? 4 de marzo, si lo saben. 4 de abril, 4 de junio, bueno, 4 de junio no puede ser, 4 de mayo. Il giorno 4, sapete 4 de febrero, no lo sé. A che mese si riferisce? Febbraio, marzo, aprile? Non sappiamo a quale mese dice che riferisce. Al mese no, perché lui non dice al mese, dice il giorno 3. Il giorno 4 e non dice sia al marzo o al maggio. No sabemos, no lo pusimos porque él no lo dice, simplemente dice el día 4. Siga, por favor, dice ciertas circunstancias, Solomite me lo impidieron. Esa frase, por favor, acábela ahí y luego todo está en manos de Alá. Siga leyendo, por favor. Pero ciertas circunstancias, estaba preparado para ser mártir, pero ciertas circunstancias me lo impidieron. Todo está en manos de Alá, papá. Riprendo, ero preparato ad essere martire, tuttavia certe circostanze me lo hanno impedito. Tutto sta nella mano di Allah. Se l'operazione avesse avuto successo, nessuno avrebbe potuto dimenticarlo mai, perché il materiale era preparato, ma il problema è stato trasportarlo. Questa operazione ha avuto bisogno di molte lezioni e di molta pazienza
durante 2 anni, nel corso di 2 anni e mezzo. ¿A qué operación se refiere? Dice que si hubiera tenido éxito. ¿A qué operación se están refiriendo si lo sacan del contexto? Le pregunto, porque los traductores españoles no traducen esto. Por eso les pregunto, claro. Visto che i traduttori spagnoli non traducono questa cosa, a che operazione si fa riferimento, tenendo presente il contesto di questa frase? Esattamente l'operazione di Madrid. La operazione de Madrid. Vamos al punto 2. Le he marcado como 2, la anterior, a partir de en realidad. En realidad yo no estuve con ellos el día de la operación, pero el día 4... In realtà io non ero con loro il giorno dell'operazione, ma il giorno 4 mi sono messo in contatto con loro e ho saputo tutti i dettagli. Fai attenzione, non parlare, si muovevano insieme mentre io mi muovo da solo. La pregunta es, si ahí dice que el día 4 se puso en contacto con ellos, con el grupo de Madrid, y me enteré de todos los detalles, la frase del párrafo siguiente que hemos leído, empecé la preparación el día 4, no es antinómica, es decir, la traducción no tiene sentido, aparentemente, si tienen una explicación para eso. El día 4 me puse en contacto con ella y me enteré de todos los detalles. Y la otra frase dice, empecé la preparación el día 4. ¿Cómo se entera de los detalles y empezó la preparación? La frase che ho appena letto è... Si es que tiene alguna relación con el contexto, porque esta frase tampoco la traducen los peritos españoles. Visto che anche questa frase non la traducono i periti spagnoli, il fatto che dica il giorno 4 mi sono messo in contatto con loro e nel paragrafo dopo dice il giorno 4 ho iniziato la preparazione è una contraddizione. Avete una spiegazione per questa cosa, visto che la traduzione non è stata fatta dagli altri? No, esattamente, forse è stato mal interpretato. Il giorno 4 ero in contatto con loro. Dice que ha sido mal interpretado. La realidad es que el día 4 yo estaba en contacto con ellos, no me puse. Sí, pero y el me enteré de todos los detalles, tradúzcale, esa es la parte que... La parte contestata è il giorno 4 ero in contatto con loro, però poi segue e ho saputo tutti i dettagli, come se lui fosse stato informato il giorno 4 prima no. Sì, è il mio, no? Sì, è vero. Sí, confirma que me enteré de todos los detalles. Y entonces, ¿cómo se va a enterar de algo de los detalles quien está preparándolo el mismo día 4? Por eso le digo, si es que es una mala traducción, es que como la tengo en español, no sé si ellos lo han traducido así, puesto que los peritos españoles no le incluyen. Non riesce a capire come ha potuto venire a conoscenza dei dettagli il giorno 4 e aver incominciato la preparazione il giorno 4. Vuole sapere se è una traduzione sbagliata dall'italiano allo spagnolo o se questo è veramente quello che dice. Lui dice esattamente il giorno 4 ero in contatto con loro. Él dice exactamente el día 4 yo estaba en contacto con ellos. Bien, los peritos españoles que estaba queriendo tomar la palabra, que el perito de España. Sin embargo, en la reunión que tuvimos y en las revisiones que tuvimos conjuntamente con los compañeros peritos italianos, ellos no manifestaron ninguna discrepancia a ningún detalle del contenido referente a este párrafo de nuestra transcripción, salvo los 2 puntos que había mencionado antes, pero en ningún momento habían manifestado ninguna discrepancia o alguna referencia en cuanto a que se haya omitido, por ejemplo, alguna parte de este enunciado. Además, el enunciado es muy corto, tiene solo 1 minuto 4 segundos, y la verdad es que no caben, ni siquiera caben todos estos enunciados, estas frases tan largas, y menos estos datos tan precisos como el día 4. Tradúzcale, por favor, lo que ha dicho el otro perito. Nel corso della riunione di oggi voi non avete manifestato un contrasto rispetto alla loro versione di questo paragrafo e non avete neanche avuto nessun problema a riconoscere che erano state omesse nella vostra traduzione, mancavano alcune parti e addirittura dice che l'enunciato è breve, di 1 minuto, e quindi non c'è spazio per tutti i dettagli che invece voi avete messo in italiano, tipo il giorno 4.
No, allora, esattamente ci sono, non è che sono e non ci sono, e per quello io ho chiesto esattamente se tutti sono d'accordo di dargli un CD pulito, perché oggi abbiamo avuto tutto in fretta. Io sono puntato solo sulla parte se l'operazione di Madrid sono io, quello che ho puntato, il resto a me non ho approfondito neanche con loro, ho detto ok, a me che mi interessa è la chiave della conversazione. No es que no hubo discrepancia, sí que la hubo, lo que pasa es que no dijimos nada porque nos centramos en la parte de la conversación en la que se habla del hilo de Madrid. Y es por eso que yo dije que estoy disponible a proporcionar un CD limpio para poder solucionar también tipo de... Que eso no es que no haya discrepancia, sino que no han profundizado bien. Y una última pregunta. Han comentado que hablaban Rabey y Yahya en árabe culto, árabe clásico. ¿En qué tipo de árabe? Rabey e Yahya parlavano in arabo. In che tipo di arabo? Colto, classico o qualche varietà? Quando che loro facevano la preghiera va fatta per forza con la lingua del Corano, lingua arabo classico. E quando che ci mettono un dialogo tra loro due, era il dialogo con anche un po' di dialetto. Non è che non si capisce, ma si capisce bene il dialetto egiziano. Non è che quel dialetto proprio che è stretto, che si capisce molto bene. Cuando hablaban de religión, que rezaban, tenían que utilizar el árabe clásico, que es el del Corán. En cambio, cuando la conversación era un diálogo, utilizaban un idioma que incluso incluía partes dialectales de egipcio, pero no era algo incomprensible. Se entiende muy bien este tipo de lengua también. Sí, por favor. En referencia a lo que ha comentado el compañero, yo creo que sí, es verdad, que hablaban todas las referencias al Corán Sagrado y a los dichos del profeta, pues sí, hablaba Rabia Osman o la supuesta persona que sabía en un árabe clásico, se equivocaba de vez en cuando, después el resto de la conversación ocurría en dialecto egipcio, pero la verdad es que yo no sé cómo pueden definir los compañeros de Italia si es dialecto, si ellos han demostrado durante las 3 horas muy poco conocimiento di este dialetto. Nada más. Vuole specificare che sì, quando parlavano del Corano e facevano riferimento alle parole del profeta, sì, era arabo classico e anche conferma che nel resto era un dialetto egiziano, però vuole specificare che nel corso della vostra riunione avete dimostrato di conoscere molto poco questa varietà, cioè del dialetto egiziano. No, non è vero, abbiamo esattamente solo detto che a livello di preghiera, a livello religioso, no. No es cierto, han hablado y simplemente hemos dicho que a nivel religioso culto era otro tipo de idioma. ¿Algo más? Perché lui quando hanno parlato sul fatto attentato di Madrid non c'è bisogno di dialetto, si capisce, anche se parlano il dialetto si capisce, se parlano qualsiasi, ma si capiva bene quando che dice c'è una cosa che non ci sono dubbi, no? Come il treno ha detto, non può anche in dialetto il treno che si cambia nel motorino o la macchina, è sempre lì, il treno non si cambia nel dialetto. Cuando hablan de los atentados de Madrid está muy claro, aunque pueda utilizar un dialecto egipcio, está clarísimo, se entiende perfectamente, porque un tren es un tren, no es una moto ni una bicicleta. Muchas gracias a todos, especialmente a los que si no lo considera mal. Si nos no puede conteste, por favor, no le traduzca hasta que... Su lugar de procedencia y su experiencia académica, que no lo han dicho. No, ya estamos fuera de la pericia, suficiente con todos los datos que nos han dado de 11 años de experiencia, ininterrumpidos en ambientales, 5 el otro perito. Pero saber si alguno es egipcio. Han dicho que no, señor letrado. ¿Son ustedes alguno egipcio? ¿Uno di voi due è egiziano? No. ¿Algo más? Nada más.
Muchas gracias a todos, especialmente a los peritos que han venido de Italia, por su colaboración y por el trabajo desarrollado, con independencia de la valoración que haga el tribunal. Buenas tardes, gracias, ya se pueden marchar. Señores letrados, vamos a organizar la calificación. Bajen, por favor, la cortina para que puedan salir los intérpretes. Un momentito, por favor. Ya, perdón. Ya puede salir, ya le han cerrado la cortina. Gracias, señor auxiliar. Bien, vamos a pasar al trámite. Concluida la prueba, pasamos al trámite de calificación. Con el ruego a las acusaciones particulares que tras calificar el Ministerio Público y la Abogacía del Estado solo digan si modifican, bueno, en líneas generales igual, modifican o mantienen sus calificaciones, y solo en el supuesto de que sean empeorando la situación procesal del reo, que sucintamente digan a quién afecta y cuál es la modificación, pero muy sucintamente. En ese caso, las copias tienen que estar, como saben ustedes, inmediatamente y se les entregarán ahora. En caso contrario, basta con que digan que modifican y aporten la copia, si es en beneficio de los reos. En cuanto a las defensas, saben que tienen hasta pasado mañana a las 14 horas para presentar los escritos relativos a motivos de nulidad que no consten en sus escritos de calificación provisional. Tengan en cuenta que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podría exigírsela ahora mismo la calificación. Bastaría con que le hicieran negativa. Es con objeto de impedir la indefensión, naturalmente, del Ministerio Fiscal, que informará en primer lugar. Ministerio Fiscal para calificación. Con la venia de la Sala. De conformidad con el artículo 732 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y una vez celebrada la totalidad de la prueba, modifica las conclusiones en el sentido siguiente. Se retira la acusación respecto de los procesados Javier González Díaz y Ibrahim Mousaten, al no haber quedado suficientemente esclarecido la participación en los hechos que se narran en la primera de las conclusiones. Se introduce un párrafo como párrafo séptimo relativo a las comparativas de los explosivos, de los detonadores y explosivos, una vez realizada el informe que ha sido elaborado por los 8 peritos nombrados por esta sección de la Sala de lo Penal. Respecto a las conclusiones, la segunda se modifica en el sentido siguiente. El párrafo B, 1.841 delitos de asesinatos terroristas en grado de tentativa de los artículos 572, 1 primero, en relación con los artículos 139, 16 y 62 del Código Penal. La tercera, son responsables de los delitos que constan en la segunda de las conclusiones Yamal Sougan, que se le aumenta el apartado B en 1.841 delitos de asesinatos terroristas en grado de tentativa, José Emilio Suárez Trasorra en el mismo sentido, Rafa Zoyer, que se le considera autor por cooperación necesaria de los delitos del apartado A, 191 delitos de asesinatos terroristas de los artículos 572, 1 primero y 139, del apartado B, 1.841 delitos de asesinatos terroristas en grado de tentativa de los artículos 572, 1 primero, 139, 16 y 62, y el apartado C, 4 delitos de estragos terroristas de los artículos 571 y 346 del Código Penal. Basel Galiún, que se le retira la acusación que había respecto de él de los apartados A, B y C, quedándose en concepto de autor material de un delito del apartado E, un delito de pertenencia a organización terrorista de los artículos 515 segundo y 516 2. Otman El Gañú, e igualmente, además de los delitos que ya por los que venía siendo acusado, se le considera autor material por cooperación necesaria de los delitos del apartado A, 191 delitos de asesinatos terroristas de los artículos 572, 1 primero y 139, del apartado B, 1.841 delitos de asesinatos terroristas en grado de tentativa de los artículos 572, 1 primero, 139, 16 y 62 del Código Penal, y el apartado C,
4 delitos de estragos terroristas de los artículos 571 y 346 del Código Penal. El resto de los delitos por los que venía siendo acusado igual. Rabey Osman El Sayed, igualmente en el apartado B, por el que venía siendo acusado, que se le aumenta a 1.841 delitos de asesinatos terroristas en grado de tentativa de los artículos 572, 1 primero, 139, 16 y 62 del Código Penal. El resto igual que estaba. Hassan El Hashki, igualmente en el apartado B, 1.841 delitos de asesinatos terroristas en grado de tentativa de los artículos 572, 1 primero, 139, 16 y 62 del referido Código Penal. Yusef Belhat, igualmente, se le aumenta en el apartado B 1.841 delitos de asesinatos terroristas en grado de tentativa de los artículos 572, 1 primero, 139, 16 y 62 del referido Código Penal. Y Abdelmajid Bouchard, en el mismo sentido del apartado B, 1.841 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa. Para Carmen Toro Castro se considera autora de un delito del apartado J, un delito de suministro de sustancias explosivas del artículo 568, así como autora de un delito del apartado H, delito de asociación ilícita de los artículos 515 primero y 517 2, todos ellos del Código Penal. Para Yamal, en la cuarta igual, la quinta, que procede a imponer a los procesados las siguientes penas. Yamal Sougan, en el mismo sentido que estaba expuesto en nuestro escrito de calificación provisional, si bien se le aumenta por cada uno de los 1.841 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa la pena de 18 años de prisión. Para José Emilio Suárez Trasorra, igualmente se le aumenta en los delitos en grado de tentativa, al ser 1.841 delitos, se pide igualmente 18 años de prisión por cada uno de ellos. Para Rafa Zuyer, las penas por cada uno de los 191 delitos de asesinatos terroristas, la pena de 30 años de prisión. Por cada uno de los 1.841 delitos de asesinatos terroristas en grado de tentativa, la pena de 18 años de prisión. Por cada uno de los 4 delitos de estrago, la pena de 20 años de prisión. El resto igual que estaba en el escrito de calificación provisional. Si bien para Rafa Zuyer hay que hacer la precisión que no se hizo en el anterior escrito, que el cumplimiento de las penas de prisión se impondrá el límite máximo de 40 años por imposición del artículo 76.1d del Código Penal. Para Basel Galiún, al haberse modificado también la calificación, se le solicita por el delito de pertenencia a organización terrorista la pena de 12 años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por igual tiempo. Para Otman El Ganyú se le modifica también por cada uno de los 191 delitos de asesinatos terroristas la pena de 30 años de prisión, por cada uno de los 1.841 delitos de asesinatos terroristas en grado de tentativa la pena de 18 años de prisión y por cada uno de los 4 delitos de estrago la pena de 20 años de prisión. Igualmente, en el cumplimiento de las penas de prisión se impondrá el límite máximo de 40 años por imposición del referido artículo 76.1d del Código Penal. Para Iván Granados Peña, por el delito de asociación ilícita, la pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses por cuota diaria de 50 euros y por el delito de suministro de explosivos la pena de 3 años de prisión. Para Sergio Álvarez Sánchez, por el delito de asociación ilícita la pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de 50 euros y por el delito de suministro de explosivos la pena de 3 años de prisión. Para Antonio Iván Reis Palicio, por el delito de asociación ilícita la pena de 1 año de prisión y multa de 12 meses con cuota diaria de 50 euros y por el delito de suministro de explosivos la pena de 3 años de prisión. Para Rabey Osman El Sayed y para Hassan El Hashki, igualmente al haberse aumentado los delitos de asesinato en grado de tentativa a la cantidad de 1.841, una persona herida, la pena sería de 18 años de prisión por cada uno de dichos delitos. En el caso de Yusef Belhat, igualmente por cada uno de los 1.841 delitos de asesinato en grado de asesinatos terroristas en grado de tentativa, la pena de 18 años de prisión. Y Abdelmajid Bouchard, igualmente por cada uno de los 1.841 delitos de asesinatos terroristas en grado de tentativa, igualmente la pena de 18 años de prisión. Para Carmen María Toro Castro, la pena de 4 años de prisión por el delito de suministro de sustancias explosivas y por el delito de asociación ilícita, la pena de 2 años de prisión, multa de 20 meses con cuota diaria de 50 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 10 años. Respecto a la responsabilidad civil,
los procesados Yamal Sougan, José Emilio Suárez Trasorra, Otman El Gañú, Rafa Zubier, Rabey Osman El Sayed, Hassan El Haski, Josep El Had y Adem Maji Buchar, conjunta y solidariamente indemnizarán a cada uno de los perjudicados por los fallecimientos, en su caso los herederos legales que constan por los fallecimientos en el anexo número 6 y los lesionados en el número 7, en el anexo número 7, y a los perjudicados materiales y o morales en las cantidades que se fijen en ejecución de sentencia respecto a las cantidades que constan fijadas en nuestro escrito, si bien para la fijación de las secuelas padecidas se introduce un nuevo párrafo. Se debe tener en cuenta primero la resolución de 7 de febrero de 2005 de la Dirección General de Seguro y Fondos de Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicación durante el año 2005. En este caso ya sería el 2007, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, y segundo, la Ley 32/98 de 8 de octubre de solidaridad con las víctimas del terrorismo, en su redacción dada por la disposición adicional 9ª de la Ley 1400 de 28 de diciembre, considerando que deben ser otorgadas como cantidades máximas en ejecución de sentencia las siguientes cantidades: gran invalidez como máximo 1,5 millones de euros, incapacidad permanente absoluta hasta 800.000 euros, incapacidad permanente total hasta 600.000 euros, incapacidad permanente parcial hasta 400.000 euros, lesiones no invalidantes hasta 200.000 euros y pérdida de miembro principal hasta 1,5 millones de euros. En el anexo número 7, que se adiciona al escrito de calificación provisional, igualmente constan el número total ya de las personas que resultaron afectadas en mayor o menor entidad, 1.841 personas, y se aporta igualmente con este escrito de calificación definitiva firmado por el fiscal jefe y por quien les habla la relación de todos los heridos y las secuelas padecidas que han sido proporcionados por los forenses que han trabajado en la causa. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. La Abogacía del Estado. Sí, con la venia de la sala. Esta representación se adhiere a las modificaciones en la calificación provisional del Ministerio Fiscal, en todo lo relativo a los hechos, la calificación jurídica y la penalidad. Por tanto, en cuanto a la retirada de acusación a 2 de los actores acusados, en cuanto al aumento de pena y la distinta calificación o grabación de la calificación para otros de los acusados. Reiteramos nuestra calificación provisional en lo que se refiere a la responsabilidad civil, debiendo tenerse en cuenta que en esta calificación provisional de la Abogacía del Estado se reclamaba, por una parte, las cantidades pagadas por el Estado y los perjuicios sufridos por Adif y por Renfe Operadora, aunque nos remitíamos en lo demás a las responsabilidades civiles solicitadas por el Ministerio Fiscal. Por tanto, asumimos las modificaciones que en esta materia ha realizado el Ministerio Fiscal. Nada más. Gracias. La acusación constituida por la Asociación 11 de Marzo Afectados del Terrorismo y otros. Sí, con la venia, excelentísimo señor. Nosotros vamos a elevar a definitivas nuestras conclusiones en cuanto a los hechos y en cuanto a la responsabilidad civil. Nos remitimos al escrito presentado y, en concreto, en aras a la brevedad, en cuanto a la autoría y la participación. Decir que simplemente hay una elevación de pena en cuanto a Fuat El Moravita Angar, que le incluimos en el mismo tipo, integración en organización terrorista, pero en este caso en grado de dirigente, el artículo 515.2 en relación con el 516.1 del Código Penal. Además, también, señoría, en aquellas partes de nuestro escrito donde hablábamos en el primer escrito de 1.824 personas heridas o asesinatos terroristas, lo modificamos al 1.841, que es la fecha, o sea, la cantidad que ha quedado determinada a día de hoy. Y, en concreto, vamos a retirar la acusación contra Ibrahim Musaten, al igual que lo ha hecho el Ministerio Público. También queríamos, señorías, solicitar la celebración de la vista previa del artículo 505 en relación a Saez El Jarrat, a Emilio Llano Álvarez, a Raúl González Peráez, a Javier González Díaz, a Iván Granados Peña y a Sergio Álvarez Sánchez, así como a Antonio Iván Reis Palicio, a Mohamed Musaten y a Carmen María Toro Castro, en atención a la elevada petición de pena que se está haciendo por parte de otras mujeres. Aparte, por favor. Lo introdujimos en el otro sí. Ya, pero aunque lo introduzca en el otro sí, debe hacerlo en escrito aparte porque es un trámite procesal cualitativamente diferente.
¿Algo más, por favor? Nada más, señoría. Entiendo, por lo que ha dicho, que solo retira la acusación respecto a Brahim Musaten, no respecto a González Díaz. Bien. No, solamente Ibrahim Musaten, señoría. Gracias. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo y otros. Sí, con la venia de la sala, también conforme al artículo 732 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificamos nuestras conclusiones provisionales. Concretamente, y en la conclusión segunda, en cuanto al número de lesionados, el número de asesinatos terroristas en grado de tentativa lo elevamos hasta 1.867, incluyendo también los de Leganés, tanto geos como vecinos que resultaron con lesiones. En la conclusión tercera, todos aquellos a los que veníamos acusando de 1.825 asesinatos terroristas en grado de tentativa, se les acusa ahora de 1.849 asesinatos terroristas en grado de tentativa, concretamente Yamal Zougan, Rabey Osman, Hassan El Haski, Josep Belhaj y Abdelmajid Bouchar. En cuanto a José Emilio Suárez Trasorras y Antonio Toro Castro, ambos se les añade la autoría por cooperación necesaria de 192 asesinatos terroristas en grado consumado, 1.867 asesinatos terroristas en grado de tentativa, 5 delitos de estragos terroristas en grado consumado y 2 delitos de aborto también consumado. Se añade además un delito de conspiración para el asesinato terrorista del 579.1 del Código Penal a los siguientes acusados: Hamid Agmidan, Mouhanaz Al-Malad Abbas, Othman El-Kanawi, Rachid Aglif, Abdelillah El-Fadwal, Fawaz El-Morabit, Mohamed Bouharrat, Saez El-Harrak, Mahmoud Slimane y Basel Gayún. Y en cuanto a Carmen Toro Castro, se le añade también un delito de colaboración con organización terrorista del 576 del Código Penal. En cuanto a la conclusión quinta, los acusados a los que se les ha aplicado los 1.849 asesinatos terroristas en grado de tentativa, Yamal Zougan, Rabey Osman, Hassan El Haski, Josep Belhaj y Abdelmajid Bouchar, les corresponde 18 años de prisión por cada uno. En cuanto a José Emilio Suárez Trasorras y Antonio Toro Castro, por cada asesinato terrorista en grado consumado, 30 años de prisión; por cada asesinato terrorista en grado de tentativa, 18 años de prisión; por cada delito de estragos terroristas, 20 años de prisión; y por cada delito de aborto, 8 años de prisión. En cuanto a los acusados a los que también se les ha añadido ahora un delito de conspiración para el asesinato terrorista, Hamid Agmidan, Mouhanaz Al-Malad, Othman El-Kanawi, Rachid Aglif, Abdelillah El-Fadwal, Fawaz El-Morabit, Mohamed Bouharrat, Saez El-Harrak, Mahmoud Slimane y Basel Gayún, les corresponden 15 años de prisión. Y en cuanto a Carmen Toro Castro, por el delito de colaboración con organización terrorista, 10 años de prisión y multa de 24 meses. En cuanto a la responsabilidad civil, esta parte retira su petición de responsabilidad civil subsidiaria del Estado y se solicitan las indemnizaciones que aparecen desglosadas en nuestro escrito. Muchas gracias. Muchas gracias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo y otros. Sí, con la venia, señoría. La Asociación de Víctimas del Terrorismo y otros retira la acusación a Brahim Mohamed Musaten, retira la acusación por el delito de asociación ilícita a Raúl González Peláez, Iván Granados Peñas, Javier González Díaz, Sergio Álvarez Sánchez y Antonio Iván Reis Palicio, y retira la acusación por el delito de tráfico de explosivos a Sergio Álvarez Sánchez, Javier González Díaz, Antonio Iván Reis Palicio e Iván Granados Peña. Respecto de la acusación que venía realizada sobre Rachid Aglif, se la modifica en el sentido de entenderle como autor material de un delito de colaboración con organización terrorista, solicitando para el mismo una pena de 7 años. Respecto a aquellos acusados que venían acusados igualmente por un delito de colaboración terrorista, se unifica la petición de pena a los 7 años. Y respecto a la responsabilidad civil, nos remitimos al escrito que presentamos en ese momento. Muchas gracias. Muchas gracias. La acusación constituida por doña Pilar Manjón Gutiérrez y otros. Pues con la venia de su señoría y como quiera que nuestras conclusiones definitivas coinciden con la acusación A1, nos remitimos a lo expuesto por mi compañero. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. La constituida por don Roberto Barroso Anuncibá y otros. Con la venia de su señoría, toda vez que nuestra calificación definitiva coincide fundamentalmente con la del Ministerio Fiscal, vamos a hacer únicamente 2 precisiones. La primera de ellas es que esta parte interesa para don Raúl González Peláez por el delito de asociación ilícita la pena de 3 años con multa de 20 meses y cuota diaria de 50 euros. Por el delito de suministro de explosivos, la pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial, tal como consta en nuestro escrito. Y para Carmen Toro, la pena de 8 años de prisión por el delito de suministro de sustancias explosivas y la pena de 4 años y multa de 20 meses a razón de 50 euros por el delito de asociación ilícita. Señoría, retiramos igualmente, como ha hecho el Ministerio Fiscal, la acusación contra Brahim Musaten y contra Javier González Díaz y interesamos, señoría, en concepto de responsabilidad civil, 1 millón de euros como indemnización
para los padres de 2 de los fallecidos y para el viudo de otra de las fallecidas, tal como consta en nuestro escrito, y en concepto de responsabilidad civil para los lesionados, para Rebeca Núñez Jiménez, para Esther Sáez González y para Roberto Barros Anunciabay, las indemnizaciones que constan en nuestro escrito, señoría. Muchas gracias. Gracias. La acusación constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros. Sí, con la venia de la sala. Los letrados Juan Carlos Rodríguez Segura y Manuela Rubio Valero, en nombre de doña Ángeles Pedraza Portero, doña Caterine Palacios Lopera, Gabriel Moris Noguera, doña Pilar Crespo de la Torre, don Miguel Sánchez Montilla, doña María Teresa Martín García, doña Raquel del Castillo Maillo, don Gonzalo Villamarín Barredo, don Luis Ramón Postigo Calvo, don Roberto Carrillo Prieto, doña María Concepción Pérez Cañadillas, don Ismael Arenas Acedo y doña Ana María Barroso Simón, doña Esther Martínez Mejino, don Raúl Carretón Llanos, don Ignacio González de Castro y don Francisco García Pomar. Retiran la acusación contra Brahim Musatén, Mohamed Musatén, Jamal Zugán y Rabey Osman Elsabeth Ahmed. En cuanto a en la calificación jurídica, se ha añadido un apartado, el apartado A bis, un delito de asesinato terrorista del artículo 572.1 primero en relación con el artículo 139 del Código Penal. Otro artículo B bis, 17 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa del artículo 572.1 primero en relación con los artículos 139, 16 y 62 del Código Penal. Y un artículo C bis, un delito de estragos terroristas del artículo 571 en relación con el artículo 346 del Código Penal. Se ha aumentado las penas a don José Emilio Suárez Trasorras en concepto de autor por cooperación necesaria de los delitos del apartado A bis, un delito de asesinato terrorista de los artículos 572 primero y 139, del apartado bis, 17 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa de los artículos 572 primero, 139, 16 y 62, y del apartado C bis, un delito de estrago terrorista de los artículos 571 y 346. El resto quedaría exactamente igual. A Rafa Zugier, en concepto de autor por cooperación necesaria de los delitos del apartado A bis, 192 delitos de asesinato terrorista de los artículos 572.1 primero y 139 del apartado B y B bis, 1858 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa de los artículos 572.1 primero, 139, 16 y 62 del apartado C bis, 5 delitos de estrago terrorista de los artículos 571 y 346. El resto quedaría exactamente igual. Respecto a don Antonio Toro Castro, se le añade en concepto de autor por cooperación necesaria de los delitos del apartado A bis, un delito de asesinato terrorista de los artículos 572.1 primero y 139, del apartado B bis, 17 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa de los artículos 572.1 primero, 139, 16 y 62, y del apartado C bis, un delito de estrago terrorista de los artículos 571 y 346. El resto quedaría igual. Y a Carmen Toro Castro, en concepto de autor por cooperación necesaria de los delitos del apartado A bis, un delito de asesinato terrorista de los artículos 572.1 primero y 139 del apartado B bis, 17 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa de los artículos 572.1 primero, 139, 16 y 62, y del apartado C bis, un delito de estragos terroristas de los artículos 571 y 346. El resto quedaría igual. Respecto a José Emilio Suárez Trasorras, por el delito de colaboración con organización terrorista, la pena de 10 años de prisión y multa de 24 meses. Por el suministro y transporte de sustancias explosivas, la pena de 10 años. Por un delito de asesinato terrorista, la pena de 30 años de prisión. Por cada uno de los 17 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, la pena de 20 años de prisión. Y por un delito de estragos, la pena de 20 años de prisión. El resto quedaría igual. Respecto a Rafa Zugier, la pena de 10 años de prisión y multa de 20 meses con una cuota diaria de 50 euros por el delito de colaboración con organización terrorista, y la pena de 10 años de prisión por el delito de suministro de sustancias explosivas. Por cada uno de los 192 delitos de asesinato terrorista consumado, la pena de 30 años de prisión, y por cada uno de los 1.858 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, la pena de 20 años de prisión.
y por cada uno de los 5 delitos de estrago terroristas la pena de 20 años de prisión. Antonio Toro Castro se quedaría igual, salvo que se le añadiría por un delito de asesinato terrorista la pena de 30 años de prisión y por cada uno de los 17 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa la pena de 20 años de prisión y por un delito de estragos la pena de 20 años de prisión. A Carmen Toro Castro se le añadiría un delito de asesinato terrorista la pena de 30 años de prisión por cada uno de los 17 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa la pena de 20 años de prisión y por un delito de estragos la pena de 20 años de prisión. En cuanto a la responsabilidad civil, todos los procesados, conjunta y solidariamente, indemnizarán a cada uno de los perjudicados por los fallecimientos, lesionados y perjudicados en las cantidades que se fijen en sentencia y en ejecución de sentencia. Las cantidades fijadas se han tenido en cuenta siguiendo los criterios de la Audiencia Nacional, y en concreto 4 sentencias. La sentencia 7/2007 de la sección primera, rollo 36/85, sumario 36 del 85, Juzgado Central de Instrucción número 1. La sentencia de 28 de noviembre del 2006, sección primera, rollo 402 del sumario 302 del Juzgado Central de Instrucción número 1. La sentencia 54/2006. Señora, en calificaciones no se cita jurisprudencia ni sentencia de tipo alguno. Pues dejo constancia en mi escrito. En cuanto al baremo que ha solicitado el Ministerio Fiscal, no estamos de acuerdo, ya que se ha establecido por esta misma Audiencia Nacional en un auto de fecha 26 de julio del 2006 de la sección tercera en el rollo 43/04, sumario 4303 del Juzgado Central de Instrucción número 4, que no se pueden fijar este baremo de accidentes de tráfico a un atentado terrorista. Y en concreto las modificaciones, me adhiero a lo presentado en mi escrito de modificación, pero hago 2 modificaciones en cuanto a don Gonzalo Villamarín Barredo, que solicito una indemnización de 2 millones de euros debido a las secuelas y al relato de hechos que aparece en mi escrito, y a doña Esther Martínez Mejino, que subo la cuantía a 3 millones de euros, ya que padece una hemiplegia izquierda, sus daños son muy graves y tiene otorgada la gran invalidez. Respecto al resto, elevo a definitiva, señoría. Gracias. La acusación constituida por don Mario Pelicari Giraldini y doña Remedio López Osa García. Con la venia de la excelentísima sala, para de conformidad con el artículo 732, precisar que se han modificado las conclusiones de conformidad con el escrito que ya ha sido presentado ante esta sala, y muy sucintamente señalar que, al igual que ha hecho el Ministerio Fiscal, respecto de la conclusión segunda, se ha sustituido el apartado B por la mención a 1841 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa del artículo 571 apartado primero en relación con los artículos 139, 16 y 62 del Código Penal. En consecuencia, la conclusión tercera asimismo se modifica en señalar, donde antes se decía 1821, señalar que son 1841 los delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa. Y respecto de la participación de los procesados, se ha modificado fundamentalmente respecto a Rafa Zugier, Antonio Toro Castro, Othman El-Nowi y Carmen Toro Castro, por cuanto a todos ellos se les considera autores por cooperación necesaria en los delitos de los apartados A, 191 delito de asesinato terrorista del artículo 572.1 en relación con el artículo 139 del Código Penal, el delito del apartado B, 1841 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa del artículo 572.1 primero en relación con los artículos 129, 16 y 62 del Código Penal. Del apartado C, 4 delitos de estragos terroristas, asimismo como precisar que a Carmen Toro Castro se la considera autora del delito del apartado G, delito de asociación ilícita de los artículos 515.1 y 517.1 del Código Penal, esto es, en grado de dirigente. En relación con las penas que se solicitan a todos aquellos de los a Rafa Zugier, Antonio Toro Castro, Othman El-Nowi y Carmen Toro Castro por los 191 delitos de asesinato terrorista, cada uno de ellos se solicita 30 años de prisión. Respecto del apartado B, por cada uno de los 1841 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa
la pena de 18 años de prisión y por los 4 delitos de estragos terroristas la pena de 20 años de prisión. Asimismo, respecto de Carmen Toro Castro, por el delito de asociación ilícita en grado de dirigente, la pena de 4 años de prisión, multa de 24 meses a razón de una cuota diaria de 50 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 12 años. En cuanto se retira la acusación de Brahim Musatén y Javier González Díaz, y respecto a la responsabilidad civil se modifica la cuantía conforme al escrito que haya sido presentado, haciendo expresa reserva de las acciones que corresponden a mis representados frente a la Administración del Estado. Nada más, excelentísimo señor. Gracias. La acusación constituida por doña Isabel Pinto Libramiento. Sí, con la venia de la excelentísima sala, para, conforme al artículo 732, modificar las conclusiones que en su día se aportaron, solicitando los hechos se elevan a definitivos conforme al escrito que se aporta en este acto. En cuanto a autoría y participación, retirada de la acusación con respecto a Brahim Musatén y se agrava con respecto a otros de los procesados, en concreto con Antonio Toro. Además del tipo que se le había solicitado, se le considera autor por cooperación necesaria de los delitos del apartado primero de 191 delitos de asesinato terrorista de los artículos 572.1 primero y 139 del Código Penal, 1.850 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativo de los artículos 572.1 primero, 139, 16 y 62 del Código Penal, 4 delitos de estragos terroristas de los artículos 571 y 346 del Código Penal, en concurso con el delito octavo del delito de tenencia y transporte de sustancias explosivas del artículo 573 y 568. Asimismo, se agrava con respecto a la procesada doña Carmen Toro, la cual se la considera cómplice de los delitos del apartado primero de los 191 delitos de asesinato terrorista de los artículos 572.1 primero, 139 del Código Penal, del apartado segundo, 1.850 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa de los artículos 572.1 primero, 139, 16 y 62 del Código Penal, y del artículo tercero, 4 delitos de estragos terroristas de los artículos 571 y 346 del Código Penal, en concurso con el delito de tenencia y transporte de sustancias explosivas de los artículos 573 y 568. Asimismo, se la considera autora material de un delito de asociación ilícita, el artículo 515 primero y 517 primero. Con respecto a las penas correlativas a esta agravación, de Antonio Toro, por el delito de colaboración con organización terrorista, la pena de 10 años de prisión y multa de 20 meses con una cuota diaria de 50 euros. Por cada uno de los 191 delitos de asesinato terrorista, la pena de 30 años de prisión. Por cada uno de los 1.850 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, la pena de 20 años de prisión. Por cada uno de los 4 delitos de estrago, la pena de 20 años de prisión. Por el delito de asociación ilícita, la pena de 4 años de prisión, multa de 20 meses con cuota diaria de 40 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 12 años. Por el delito de suministro de sustancias explosivas, la pena de 10 años de prisión, atendiendo al límite máximo de cumplimiento de 40 años conforme al artículo 76.1d del Código Penal. Con respecto a la pena solicitada para Carmen Toro, por cada uno de los 191 delitos de asesinato terrorista, la pena de 25 años de prisión. Por cada uno de los 1.850 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, la pena de 18 años de prisión. Por cada uno de los 4 delitos de estragos, la pena de 18 años de prisión, así como por el delito de asociación ilícita, la pena de 4 años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 40 euros e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por 12 años, con el límite máximo del cumplimiento de los 40 años del artículo 76.1 del Código Penal. Con respecto al resto de los procesados, las conclusiones de calificación y penas se elevan a definitivas. En cuanto al tema de la responsabilidad civil, asimismo ha sido modificada, entendiendo que el criterio de valoración del Ministerio Fiscal no debe ser atendido en este tipo de actos y, por lo tanto, nos remitimos a la valoración y cálculo de las secuelas y lesiones de mi patrocinada conforme al escrito que se aporta en este acto. Muchas gracias, señoría. Gracias. Con la venia, señoría, por la 5 solamente una precisión que antes no sé si lo he dicho bien. Al remitirnos al escrito, era escrito de conclusiones definitivas. No sé si he dicho provisionales. Sí, gracias. No se preocupe, es evidente. Gracias. La acusación constituida por doña Angélica María Geria Cortés y su hijo menor de edad. Con la venia del excelentísimo señor presidente, en primer lugar, y vamos a empezar por lo que respecta a la abogacía del Estado, o lo que puede afectar a la abogacía del Estado, nosotros diferimos nuestra reclamación a otro procedimiento con reserva de acciones y, por lo tanto, no la mantenemos en este procedimiento por las razones que explicamos en nuestro escrito de conclusiones definitivas que aportamos en este acto.
Con respecto a las modificaciones que realizamos en relación a nuestro escrito de provisional, simplemente decir que con respecto a Hassan el Husky se mantiene la acusación por pertenencia en grado de dirigente y se retira con respecto al resto de los delitos imputados por entender que no tenemos suficiente base probatoria para mantenerla. Con respecto a Fuad el Moraví Tangar se modifica la acusación por pertenencia en grado de dirigente y la pena se eleva de 12 a 14 años. En cuanto a Mohamed Larbi Ben Salam, se retira la acusación por el delito de conspiración para el asesinato terrorista, el resto se mantiene en los mismos términos de nuestro escrito de acusación profesional. Con respecto a Mahmoud Eslimani Aoun, manteniendo los dos delitos imputados, rebajamos la pena solicitada por el delito de colaboración con organización terrorista a los 6 años de prisión y por el delito de falsificación de documento oficial en 3 años de prisión. Con respecto a Brahim Musatem, retiramos la acusación. Con respecto a Raúl González Peláez, Emilio Llanos, Iván Granados Peña, Sergio Álvarez Sánchez, Antonio Iván Reis Palicio y Javier González Díaz, retiramos la acusación por el delito de asociación ilícita, mantenemos la otra acusación estableciendo una pena en 2 años. Con respecto a Carmen María Toro Castro, aclarar que nosotros desde un principio hemos pedido el máximo cumplimiento de los 40 años, pero en su condición de cómplice de los delitos, de los 190 delitos de asesinato terrorista y de los 1.841 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa. Es decir, en todos los delitos imputados como autores se modifica de 1.824 a 1.841. Y adhiriéndonos a la petición realizada por la acusación A1 con respecto a Carmen María Toro Castro, interesa la comparecencia del artículo 505 y sobre todo la adopción de medidas cautelares a partir de este momento a efecto de evitar un posible riesgo de fuga. El resto mantenemos lo que consta en nuestro escrito que aportamos en este acto. Gracias. La acusación constituida por don Guillermo Pérez Ajates. Con la venia, excelentísimo señor presidente, con la venia, excelentísima sala, para elevar en este momento a definitiva las conclusiones que hicimos en su día provisionales, con las únicas modificaciones y a efecto de no causar indefensión a la parte de adherirnos íntegramente al ilustre representante del Ministerio Público en cuanto al relato de los hechos y calificación jurídica del procesado Othman El Hanawi. Asimismo, por esta parte se retira la acusación de Ibrahim Musaten, así como de Javier González Díaz y Antonio Iván Reis Palacio, por entender que no ha quedado suficientemente probada su participación en los hechos. En el resto nos remitimos al escrito de conclusiones provisionales que ya hicimos, que en este momento le vamos a definitivo. Muchas gracias. Gracias. La acusación constituida por doña María de las Mercedes López Casado. Con la venia de su señoría y para modificar las conclusiones provisionales que se hicieron en su día y teniendo en cuenta la consecución de los hechos ampliamente expuestos en este largo proceso, esta parte a realizar ciertos cambios en las imputaciones anteriormente mencionadas en la calificación provisional. Los motivos por los cuales esta acusación no llega a entender las imputaciones que pesan sobre algunos de los imputados son las siguientes. En primer lugar, mencionar la notable falta de rigor profesional de algunas de las pruebas presentadas. Señora letrada, se trata del trámite de calificación, no de informe, por lo tanto se limitará a decir si eleva o modifica. Entonces, retiro acusación contra Rafa Zuyer. Esta parte considera que las actuaciones realizadas por el señor Zuyer... Exactamente igual, basta con que diga que retira contra el procesado Zuyer, porque lo demás pertenece al informe, no es por otra cosa, señora, es para ordenar el proceso. Bien, pues retiro acusación contra Rafa Zuyer, contra Jamal Zougan, contra Mohamed Musaten y contra Ibrahim Musaten. El resto queda igual que en las medidas provisionales. Y en cuanto a la responsabilidad civil, consideramos la cantidad de 948.750 euros. Y esta parte entiende que la responsabilidad civil abarca a todos y cada uno de los imputados: a José Emilio Oswald Trasorras, a Basel Galiún, a Hamid Almidán, Muhan Almalad Abbas, Antonio Toro Castro, Othman El Genawi, Rachif Agliz, Adelila El Fagual, Fuat El Moravit El Angar, Mohamed Bujarrat, Saez El Jarrat, Emilio Llano Álvarez, Raúl González Peláez, Iván Granados Peña,
Javier González Díaz, Sergio Álvarez Sánchez, Antonio Iván Reis Palacio, Mahmoud Eslimán Ayun, Narradín Buspa, Rabey Osman El Sayed Ahmed, Hassan El Haski, Youssef Belhat, Lerby Ben Salán, Adelmajid Buchar y Carmen Toro Castro. Y nada más, señor. Gracias, señora. La acusación constituida por doña Laura Isabel Cuesta Muñoz. Me dicen que no comparece. La acusación constituida por doña María Isabel Ruiz Borrallo. Con la venia de la excelentísima sala. Esta parte modifica en el sentido de adherirse a lo que ha manifestado con anterioridad a este letrado la acusación A1, con las siguientes salvedades. Digo, en aras a la brevedad. No se acusa al acusado o al imputado Rafa Zudier por los asesinatos en ninguna de sus clases y se mantiene la calificación anterior añadiéndole un delito por tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud. En el mismo sentido, se amplía la acusación para Rachid Aglip, también como tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, y el resto de la calificación se mantiene. Se retira también, exactamente igual que mi compañero de la A1, la acusación frente a Ibrahim Muchatén. Nada más. Gracias. La acusación constituida por doña María Jesús Pérez Díaz. Sí, con la venia. La elevamos a definitivas y el amparo del 732 nos adherimos a las establecidas por la acusación 3, Asociación de Víctimas de Terrorismo. En cuanto a las responsabilidades civiles, las que establecemos en nuestro escrito y en total reclamamos 216.800 euros. Asimismo, hacemos extensivas en su día las acciones, las reservamos que nos pudieran corresponder contra la Administración del Estado. Nada más, señor. Gracias. Se adhiere, por lo tanto, salvo lo que ha manifestado, a la acusación 3. Sí, la 3 del punto 1 al... Sí, vamos, la pregunta es, por lo tanto, también a las retiradas de acusación. Sí. Gracias. La acusación constituida por doña Ana Isabel González Picos y otros. Sí, esta parte se adhiere en su totalidad a lo manifestado por la acusación primera, por la asociación 11 más afectadas de terrorismo en cuanto a las modificaciones y a la elevación a definitiva de la calificación. La acusación constituida por doña Celestina Pires Méndez. Con la venia de la sala, igualmente para modificar el escrito de calificación al amparo del artículo 732 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en aras a la brevedad, como ya se hizo en el escrito de calificación provisional, se hizo una remisión expresa a la calificación efectuada por el Ministerio Público, hago mención en cuanto a que se mantiene la acusación en exactamente los mismos términos que los reproducidos por el Ministerio Público en relación con los acusados Rabey Osman El Sayed, Youssef Belhat, Hassan El Haski, Jamal Fougan, Othman El Kanawi, Abdelmajid Buchar, Mohamed Boujarrat, Mohamed Lerby Ben Salán, Mahmoud Eslimane Aoun, Nusreddin Busba, Raúl González Peláez, Iván Granados Peña, Sergio Álvarez Sánchez, Antonio Iván Reis Palicio y Emilio Llano Álvarez. En relación con los también acusados Mohammad Al-Malad Abbas, Fouad El Moravit Angar, Rachid Aglip, Abdelilat El Fadwal El Akil, Saed El Harrak, Hamid Al-Midan y Mohamed Musaten, esta parte se adhiere a las calificaciones e imputaciones que se han reproducido por la acusación A1 y nos remitimos también en aras a la brevedad que hemos manifestado al principio. Retiramos la acusación en relación con Brahim Musaten como el resto de mis compañeros e igualmente se retira la acusación en relación con la imputación de los delitos de asesinato en grado de autor material y de tentativa referidos a Basel Gayún. Se mantiene la calificación o la acusación en lo que se refiere a la petición que se hace del delito de integración en organización terrorista, se mantiene la petición de 12 años en relación con este delito y también se amplía y se hace una petición considerándolo como autor un delito de conspiración al amparo de los recogidos en los artículos 579,
1 en relación con el 572.1 y 17.1, todos ellos del Código Penal, por lo que se solicita una pena de 15 años. En relación con el acusado Rafa Zugier, se mantiene la inicial calificación y únicamente se reclama la autoría en relación con los dos delitos de los que se le acusaba inicialmente, es decir, el de colaboración con banda armada o con organización terrorista y el de suministro de explosivos, igualmente en la petición de 10 años por cada uno de los dos delitos, y luego se rebaja la petición en relación con la calificación tanto de los delitos como de las penas solicitadas referidas a Javier González Díaz, al que se le solicitan exactamente las mismas penas que los que se piden para Sergio Álvarez e Iván Granados, a los que remitimos en aras a esa brevedad de la que hemos hablado al principio. Únicamente manifestar en cuanto a la responsabilidad civil que esta parte, al igual que otras acusaciones, igualmente desiste con expresas reservaciones en función de la posible responsabilidad que se pueda reclamar en el futuro y en el ámbito de otro procedimiento distinto, y en lo que se refiere a la responsabilidad civil referida a los acusados, nos remitimos a la petición que se hace en el escrito del que hacemos entrega en este acto. Nada más. Gracias. La acusación constituida por doña María Teresa Vargas Páramo. Sí, con la venia de la excelentísima Sala, en sustitución de mi compañero Fernando Llévenes, para elevar a definitivas las conclusiones conforme al artículo 732 en cuanto a hechos, autoría y participación, modificándose tan solo en cuanto a los criterios de valoración y cuantificación de las indemnizaciones o de responsabilidad civil, conforme no escrito que se ha presentado esta mañana en Secretaría. Muchas gracias. Gracias. Y la acusación constituida por don Ramón Matamoros López. Con la venia de la ilustrísima Sala, de conformidad con el artículo 732 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para modificar nuestras conclusiones provisionales, elevando las conclusiones definitivas a la Sala mediante el escrito que aportamos en este acto y que básicamente en sus conclusiones primera a quinta coinciden con el elevado por la acusación número 9, a la que nos adherimos íntegramente. En cuanto a la responsabilidad civil, nos remitimos al escrito que en este acto presentamos, modificando nuestra petición inicial, y nos remitimos a lo que expresamente consta en el escrito. Muchas gracias. Con la venia, señoría, por la Asociación de Ayuda a las Víctimas, creo que he omitido mencionar que también, como consta en nuestro escrito, hemos retirado la acusación respecto a Brahim Mousaten. Se lo iba a preguntar, gracias. Bien, si las notas del tribunal son correctas, no hay ninguna acusación que la sostenga frente a Brahim Mousaten, ¿cierto? En consecuencia, no hay ninguna. En consecuencia, Brahim Mousaten podrá abandonar la zona reservada para los procesados y no tiene por qué comparecer en lo sucesivo, archivándose la pieza de situación personal. En sentencia se producirá necesariamente, en virtud del principio acusatorio, la absolución de dicho acusado, dando las gracias del tribunal a don Eduardo García Peña, su letrado, por el trabajo desarrollado. Se interrumpe la sesión, que se reanudará el próximo lunes a las 10 de la mañana. Recuerdo a las defensas que antes de las 14 horas de pasado mañana deben presentar los escritos sobre motivos de nulidad. Gracias y buenas noches. Las defensas que pasen por secretaría, que se les va a dar copia de todos los escritos.